Kiako, dicen candango, dicen finda, dicen munanfinda. Dicen careajo, dicen fuera hue, dicen cuto, dicen pomba, dicen brocan de finda. Dicen jere. Dicen combo, dicen kinani, dicen biricuto, dicen mundele, dicen muana. Dicen jere. Dicen guari, dicen careajo, dicen muana, dicen uria, dicen careajo. Musiquila dicen feman dolumba, dicen burcutela, mamá cubelango. Yeye cubayenda, cara, dicen bomba, dicen tufi, dicen cariajo, dicen aunque sea, dicen dolumba, dicen candango, dicen muana, dicen gangando, dicen indiame, dicen nueve uñas, dicen siete brinco, dicen cuyo, dicen cuatariamba, dice mamá, dice un bo, dice mamá, dicen kengi. Dicen chola, dicen güengue, dicen marihuanga, dicen guanga, dicen furi, dicen mutambo, dicen gongorote, dicen cada uno, dicen con lo suyo. Él dice baluante, dicen congolengue, dicen cuñá, dicen gangala, dicen elice, dicen diambo. Dicen quiaco, dice agüe, dice androla, dicen cunalombo, mamaco belango. Dicen femba, dicen toto, mamaco belango. Cuenda ñoca. Cuendan fumbe, bititi dilonco talanquera, dicen tata chechi. Mundele dicen Sara, dicen tambatilanga. Dicen Bele, dicen cuendan combo, dicen mundele, dicen tata. Sucula dicen Sarabanda, Guisa dicen Banda, dicen Fumbe. Dicen Salamaleco, dicen Patolo, Tata, Tataita, Yayi, dicen Geyo. Dicen Salamaleco, dicen pa mi Sarabanda. Salamaleco, dicen Ton Fumbe que cuenda, dicen Ganga. Cucama dicen Muana Busiteto, Burcutela Musiteto Tuvisa, Urian Susu dicen Fula Guanganquiso, Cuenda dicen Munda Placa, dicen Tanda, dicen Tamayombi. Sucula lencila, dicen Lencombo, dicen Mimunanzo, Macuto dicen Cangulero, dicen Bauria, dicen Susu, dicen Zambi, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen Bauria, dicen Susu, dicen Cariajo, dicen Totoyaca, dicen Sara Cheche, dicen Pomiota, Coco, dicen Tamayombe, dicen Mamba, dicen que Uria Encila, dicen Jocuma, dicen Talanquera, dice Agüe son Agüe, dice mañana son mañana. Si te apura, hijo, dice no llega, dicen Cariajo, dicen paso, dicen piango, dice llega lejos, dicen Cariajo. En estas formas primitivas que hemos podido dramatizar y enseñar estas diapositivas de trabajos que hemos realizado para construir una verdadera enganga, los comienzos desde sus inicios para que una enganga sea poderosa y nunca en la vida puedan penetrar espíritus ajenos a esa enganga. Si bien al reconocer todo este tipo de trabajo nos damos cuenta que verdaderamente estamos en presencia de algo bien primitivo. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Es por eso que los ganguleros, a través del tiempo, se van al monte para así poder realizar sus trabajos. Cuando realizamos cualquier tipo de trabajo de esta índole, siempre estos trabajos han sido sacados de la cartilla del Tatiraca Batalla Mundo, guardado en un tabú por cientos de años y hoy demostrado a ustedes para conocimiento de todos aquellos seguidores que están dentro de esta religión, para así podernos dar cuenta y comprender un paso más cómo es que el gangulero trabaja en la intimidad de su Munanzo Congo. Realizamos todo este tipo de trabajo para poder vencer guerra, para limpiar nuestro encombo, nuestro cuerpo, para limpiar nuestro cuerpo y así poder estar en la encila, en la calle, en los caminos, cheche va cheche o estar bien. Los ganguleros siempre, todo el tiempo, trabajan con diferentes deidades, en este caso Sarabanda, Siete Rayos, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Mamá Chola, y todas estas deidades en un conjunto de trabajo utilizando los guardieros, que son piezas religiosas con que trabajan la enganga y que todo gangulero tiene que tener. Todos los paleros o todos los mayumberos o todos los paleros tienen que tener un lucero monte, un cuyo.
Ese abre los caminos de la enganga y los caminos de sus trabajos. Si usted no tiene a Lucero Monte en su enganga no va a caminar ni va a funcionar. Las engangas tienen que ser construidas de modo que indica el espíritu, posiblemente también sea utilizada y hecha de modo que el gangulero o el tata hace de acuerdo a los caminos que tiene la persona. Esto lo hemos dicho anteriormente. Si usted está rayado por 7 rayos, hay que darle un candango de 7 rayos. Si usted está rayado por zarabanda, hay que darle el camino que tiene usted, una enganga de zarabanda. Si usted tiene a zarabanda y a 7 rayos, pues damos una enganga de 7 rayos zarabanda. Si bien cada trabajo, cada enganga, cada fundamento es dado por el camino que tiene la persona y no es dado por los caminos que tiene la enganga de su padrino. Claro, usted va a tener los tratados o convenios de su padrino, pero usted va a tener la enganga que va a estar o que lo rayaron según la identidad que usted ha tenido. Si es de zarabanda, usted va a tener, o su padrino le va a tener que hacer una enganga de zarabanda. Ahora, si usted es hijo de mamá chola, ¿cómo le van a dar una enganga de zarabanda? Tienen que darle un candango o una cazuela de barro que represente a mamá chola, la caridad del cobre. Estos trabajos juegan una parte importante siempre que se hagan. Me han preguntado infinidades de cosas, si las engangas comen mono. Sí, todas las engangas comen mono. Es el animal que está más cerca del humano. Y a través del tiempo, el mono ha sido sigilioso e inteligente, y esto pues le va a dar la fuerza a la enganga que necesita también. Me preguntan que si le pueden dar una ñoca a la enganga. No, eso es imposible. A las engangas no se le da ñoca. Ñoca o 21 serpiente es el animal que se consagra en esta religión y es adorado por los religiosos y no puede ser de ninguna forma dado a una enganga. Me preguntan de los mazangos o para amarrar la mamba cireo, las 4 esquinas. Siempre que usted tenga una guerra, tiene que amarrar primero las 4 esquinas de su Munanzo Congo. Después que usted amarre las 4 esquinas de su Munanzo Congo, muchos anguleros van al cementerio y pagan las 4 esquinas también del cementerio para así poder jalar espíritus, y esto le va a ser más fácil para él poder guerrear con cualquier otro brujero. Muchos paleros van al monte, también compran las 4 esquinas del monte y echan mazango de guerra en contra de sus enemigos. Muchos de estos mazangos llevan tierra de cementerio o llevan tierra de las 4 esquinas de la persona a quien se le va a hacer el trabajo, y muchos de estos mazangos, como ya tiene comprado el cementerio, tiene comprado el monte, llevan estos mazangos para el monte y el nombre de esa persona lo mencionan y entierran ese mazango en un hueco en la tierra. Esto va a estar trayendo consecuencias graves al enemigo, pero siempre que usted vaya a tener una guerra con otro gangulero, tiene que amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas. Eso es importante en el primer comienzo de una guerra. Usted no puede dejar que entre esos muertos por la libre, porque eso le va a traer graves consecuencias, no solo a usted, sino a los seres queridos que viven con usted. Lo segundo es de que tenemos que saber el ángel de la guardia al cual le estamos haciendo el trabajo. O sea, si nosotros le hacemos un trabajo a una persona y no sabemos el ángel de la guardia de esa persona, los trabajos van a llegar, pero no van a surtir el efecto que necesita. Si el tipo es hijo de zarabanda, pues vamos a hacerle un trabajo por zarabanda, para, como decimos, para partirlo a la mitad. De lo contrario, si él es hijo de zarabanda, usted le está haciendo un trabajo por mamá umbo, eso no va a funcionar lo suficiente como para destruir al enemigo, ya que el enemigo lo quiere destruir a usted. Las mataris o piedras juegan partes fundamentales. Las patipembas o signos para mantener
el poder en las engangas también juegan una parte importante. Los dilongos o los platos sirven para recogimiento, sirven para rompimiento, sirven para ofrenda, sirven para adivinaciones, humándolo con la vela, y son utilizados por el palero como escudo en la propia enganga. Esa pregunta también me la han hecho. Bueno, se la estoy contestando. Cuando usted esté en esta religión, siempre tiene que tener cuidado de dónde usted le están echando la brujería. Usted tiene que averiguar bien, porque si no, usted puede estar mandando la brujería a otra persona erróneo. Siempre se averigua, como hemos dicho, el ángel de la guardia de la persona. Igual que cuando usted va a consultar, usted tiene que primero saber el ángel de la guardia de la persona, para después poder hablar por esos caminos de esa deidad y así llevar un camino recto cuando usted está consultando o haciendo cualquier trabajo. Siempre es importante hacer mazango de guerras, mazango para amarrar la mamba siré. Y estos mazangos, que se hacen con hojas de maíz, especie de un tamal pequeño, son amarrados adentro con otra hoja de maíz mencionando el nombre de la persona. Los mazangos para amarrar la mamba siré casi siempre son utilizados cuando está la huancala o la fiesta en los munanzos Congo, para que Cabo Ronda no ronde el munanzo, para que la policía no se meta e interrumpa la consagración o el rayamiento o la fiesta que estén haciendo. Estos son puntos a seguir importantes, ya que le va a servir a usted para toda la vida. Como hemos dicho, el respeto a los padrinos, eso es importante. Si usted no respeta a sus padrinos, usted no va a llegar a ningún lado en esta religión ni en ninguna otra. Siempre hay que respetar a los mayores, porque los mayores nos enseñan a nosotros el camino a seguir, ya que hay que pasar muchos años en esta religión para lograr aprender. Por mucho que yo le cuente, por mucho que yo le diga, por mucho que yo le enseñe, nunca va a ser cuando usted esté trabajando y logrando así las experiencias en el yunque, trabajando sobre esta religión. Hacer firma, como hemos dicho, no es todo lo que se hace en estas manifestaciones. Los trabajos juegan una parte importante y así podrá lograr, de un modo o de otro, poder aprender más sobre esta cultura. No creo mucho en cosas que cuando un palero hace una guerra no amarre la mamba siré. Eso es la parte más importante de una guerra, porque así no le va a llegar esos muertos tan fuertes. Y cuando esos muertos son tan fuertes, pueden hasta rajar el caldero. Y si rajan el caldero, esto puede hasta morirse usted o su familia, alguna de su familia. Muchos ganguleros desarman los calderos. Si es un caldero bien hecho, siempre que usted desarme un caldero o una enganga, esta se va a llevar una persona. Eso no cabe la mayor duda, porque al romper la casa o el munanzo de esos espíritus, ellos se enfurecen, a pesar de que único ellos quedan calmados cuando el dueño muere, que entonces ellos piden ellos mismos coger camino o para el monte o desarmado o heredarlo cualquier otra persona del munanzo Congo o de su familia. Puede ser un hijo o puede ser un hermano. Solo depende de los trabajos que haya estado haciendo esa persona con los ganguleros. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo todo lo fumbe, recuerdo por allá. Mingú, buenas noches, Mingú. Buenas noches, Mingú. Saludando batalla, las buenas noches.